Complicaciones, la prevención. Las complicaciones de una pielonefritis aguda es la septicemia en un 10%, un shock séptico en un 3%, un distrés respiratorio de 1 a 2%, distrés respiratorio en el feto, absceso renal o pielonefrítico, la pielonefritis enfisematosa. Entonces, quiere decir que la pielonefritis ha rebasado todo el riñón. Para evitar todo esto, para evitar las complicaciones, debemos de realizar prevención, correcto diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática. Ya les dije, para llegar a esto, diagnosticar y realizar bien la bacteriuria asintomática, aplicando la nitrofurantoína de 100 miligramos durante el resto del embarazo como profilaxis, ¿no? Una correcta hidratación que es importante. Ahí tenemos el cólico renal febril o la pielonefritis aguda obstructiva. La pielonefritis aguda simple, ¿no? Esta es la obstructiva y esta es la la pielonefritis aguda obstructiva. Primeramente vamos a detallar la obstructiva, ¿ya? Una ectasia, ¿no? Simplemente acá por la terminología se los he puesto, hablamos a veces de ectasia. En este tema de las infecciones urinarias, ectasia es la dilatación o distensión de una estructura tubular, usualmente ocurre como parte de un proceso patofisiológico. Entonces, la fisiopatología en este caso, ¿no? Como estamos observando. Este es un riñón, sus glándulas pararrenales. Y acá está el cáliz renal, en esta parte, ¿no? La pelvis renal a la salida, los uréteres, todo este sector y la vejiga. Esto es lo normal. Y lo anormal acá. ¿Por qué? Porque está presentando ectasia, ¿sí? Entonces, está presentando ectasia. Si es aquí a este nivel, a nivel de la pelvis, está presentando pielectasia, ¿no? Si está presentando en los uréteres, ureterectasia. En la cistitis, en la vejiga, vesicoectasia. Entonces, ¿qué es una ectasia? Es una dilatación, ¿no? Esta dilatación es a consecuencia de las hormonas, de la presión que ejerce el útero grávido, etcétera, hace que no pierda su funcionalidad normal toda la estructura anatómica de los riñones. La dilatación de los cálices renales en el adulto ocurre generalmente como consecuencia de quistes, cálculos, nódulos, tumores o cáncer en la región de los riñones o en los uréteres, que causan el bloqueo del paso de la orina, causando su acumulación y como consecuencia la dilatación de la pelvis. Entonces tenemos que evitar todo esto. De todas formas, en este caso, en la nuestra, está producido esto por el embarazo. Pielonefritis crónica. Todo de acá para adelante, todo esto, habíamos hablado de una pielonefritis aguda. Ahora vamos a entrar a la pielonefritis crónica, la que se enferma varias veces, la recurrente, ¿ya? Pero en este caso se vuelve crónico. Esto es un riñón normal, como estamos observando, una estructura normal anatómica, tanto del cáliz, la pelvis, el uréter, su estructura dentro, los glomérulos, todo normal. Y esta es una pielonefritis ya crónica, ¿no? Los cálices romos, mira, casi hinchados, todos gordos, ¿sí? Hay cicatrices en la estructura interna, donde los glomérulos, un montón de cicatrices. Por lo tanto, los riñoncitos ya no tienen esta estructura lisa como esto, ¿no? Convexo. Acá mire, hay hendiduras, hay montañoso, hay hendiduras, montañoso, hendiduras y así. Es una irregularidad total de esta estructura superficial de los riñones porque internamente está sucediendo esto. La pielonefritis crónica. Entonces empezamos a hablar de esta cronicidad
de un mal tratamiento de una pielonefritis aguda. Más grave que la forma aguda. Este es más grave. Puede darse por malformaciones congénitas que impiden el vaciado normal de los túbulos recolectores renales. Es más frecuente diagnosticarlo en niños, pero en este caso estamos hablando de una embarazada. Las complicaciones más terribles del daño de los túbulos renales pueden progresar a una insuficiencia renal crónica. Puede existir sepsis posteriormente, ¿no? Entonces ahí nuevamente miren cómo tenemos la deformidad de esta pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica es un proceso, este ya es el concepto de definición, es un proceso inflamatorio crónico, túbulo intestinal, que condiciona cicatrización renal, por eso hay cicatrices, ¿no? Cicatrización renal, dejando como consecuencia alteraciones patológicas de las cálices, a este nivel cálices, pelvis, toda esta parte, la pelvis, ¿no? Y parenquima renal, toda la estructura interna, ¿no? Al final, ¿no? Grados diversos de difusión renal debido a infecciones recurrentes. Entonces, totalmente está diseminado, ¿no? Observando físicamente que no tiene esa convexidad lisa, sino totalmente deformado. Parece una cirrosis hepática. El cuadro clínico, los síntomas, ¿no? Vamos a ver, cuadro clínico. Revisamos la paciente ya había tenido infecciones de las vías urinarias, no una sola vez, sino recurrentes. Se enfermó una y otra vez y una y otra vez. Asintomáticos, ¿no? Pasaron asintomáticos. Incidental, cuando se valoran las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal. Entonces, ya estas pacientes, ¿no? Ya tienen consecuencias, complicaciones, ¿ya? Y estas van a ser una puerta de entrada, les decía, a la diálisis. Por eso no debemos llegar a una, ¿no es cierto?, pielonefritis crónica. Jamás llegar a esto, pielonefritis crónica, sino curar en una bacteriuria asintomática. Entonces, complicaciones están asociadas ya a una insuficiencia renal. Cerquita de la diálisis, ya a punto de perder el funcionamiento de los riñones. Los laboratorios, ecografía, hay que verificar los leucocitos. Por supuesto que tendría que estar con una leucocitosis, ¿no? Proteinuria, creatinina en orina, ¿no? Todo eso. Creatinina sérica, grado de deterioro renal, el cultivo si es positivo, presencia de bacterias, solo si existen infección activa. Entonces, esto ayuda mucho. La imagenología, el ultrasonido, que es importante, la pielografía, ¿no? La tomografía computarizada también, que es importante, riñón pequeño y atrofiado, cicatrización focal renal, que también podría haber, ¿no? Y se observa a través de la ecografía. Un riñón pequeñito y atrofiado, pequeño y está totalmente, ¿no es cierto?, fuera de su estructura anatómica, pequeñito, ¿no? Entonces no es un riñón normal. La cicatrización focal renal de igual forma, ¿no? Entonces la cronicidad prácticamente se observa así, sancionado. De ahí que es importante decir esta parte, ¿no? Ya. Me perdí, estamos aquí. La cicatrización focal renal, ¿sí? Eso hay que evitar. Tratamiento es limitado ya. El objetivo es eliminar la infección de las vías urinarias recurrente.
Identificar problemas subyacentes. ¿Qué otros problemas tiene? ¿No? Obstrucción, ¿ya? Hay que realizar. Entonces, está con ganas de miccionar, pero no micciona, hay obstrucción. Hay que hacer, debe haber urolitiasis, piedras, ¿no? Piedras en los riñones, en las vías urinarias, ¿ya? Extirpación del riñón, pérdida de su función. Cuando ya no funciona más el riñón, entonces se la tenemos que sacar y hacer el trasplante o estar listos para el trasplante. ¿Cuáles son las técnicas para la toma de muestra? Esto ya se ha avanzado en fundamentos de enfermería o también tienen avanzado en fundamentos de enfermería, introducción a la enfermería. La toma de muestra es de esta forma, ¿no? Coger como tijera al meato urinario y vaciar, si les ofrece una sonda o directamente con sonda Nelaton, ¿ya? Para desechar las primeras gotas y luego ya recibir el contenido, por supuesto. Bien, hasta ahí con la pielonefritis crónica. Ahora vamos a ir a la patología urinaria obstructiva. Como su nombre indica, está obstruyendo la vía urinaria, ¿no? Obstrucción. Acá hay presencia de un obstáculo, algo que obstruya. Ya puede ser mecánico o funcional. Va a evitar, ¿no es cierto?, que dé el paso de la orina en algún tramo del tracto urinario. Entonces, acá están los tumores, los cálculos, etcétera, etcétera. El 0.8% de los embarazos, según la mitad, o del segundo al tercer trimestre, ¿no? Generalmente hemos dicho que la pielonefritis es aguda, luego crónica y puede ser en un solo riñón o en los dos riñones, unibilateral. La forma clínica más frecuente de una patología obstructiva urinaria es cólico nefrítico. En cambio, en los otros no había. En cambio, en esta sí, cólico nefrítico. O sea, dolores, ¿no?, a nivel de los riñones. Entonces, uno cuando le duele los riñones, la mano, ¿dónde se lleva? A la parte lumbar final, ¿no? Cuando nos duele, ya no aguantamos más el dolor de espalda y bueno, tenemos que buscar la solución. A eso se llama cólico nefrítico. Entonces, el dolor está viniendo del aparato urinario, ¿ya? ¿Qué más? La toma de signos vitales, especialmente la presión arterial, todo eso es bien importante, ¿sí? Ya. Acá la ecografía juega un rol importante para detectar si hay litiasis, ¿no?, porque está obstruyendo, hay tumor, etcétera. Patología urinaria obstructiva. Etiología. La etiología nos dice desde el punto de vista renal, los riñones, y desde el punto de vista de los uréteres, ureterales. Renales de los riñones, los uréteres a nivel de los uréteres. Renales, puede haber litiasis, piedras en los riñones, neoplasias, tumores, ¿no?, infección granulomatosa, estenosis pieloureteral y compresiones vasculares, ¿ya? Entonces hay que tenerles en cuenta, ¿no?, desde el punto de vista renal, estas causas que pueden provocar una patología obstructiva urinaria. A nivel de los uréteres, litiasis también puede estar las piedritas en los uréteres. Estenosis, puede haber un estrechamiento en alguna parte de los uréteres para evitar el paso correspondiente de la orina. Las neoplasias, los tumores, ¿no? La infección urinaria, que es importante detectar porque si no nos vamos a quedar en esto. Luego la compresión extrínseca,
¿no? También, entonces, en este caso el útero, ¿no? El útero, la ropa extrínseca fuera de su cuerpo, ¿no? El embarazo, uréteres retrocavo, uréteres retroilíaco, ¿no? Que se encuentra detrás de los huesos ilíacos. Ah, ¿qué pasó? Aquí. Patología urinaria obstructiva. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta obstrucción? No solamente por la ecografía. Vamos a ir también por la parte clínica. Dolor lumbar, ¿no? Tipo cólico, náuseas, vómitos, hematuria microscópicamente, dolor atípico asociado a infecciones urinarias, síndrome miccional sin infección, litiasis baja. Por la clínica. Por la exploración, puño-percusión renal bilateral, ¿no? Entonces el dolor es al momento. Valoración cervical a partir de la semana 24. Como hemos dicho que es importante la detección, entonces la valoración también tiene que ser por el cuello uterino, ¿no? Pero siempre y cuando hay que tomar en cuenta a partir de las 24 semanas de gestación. Ya. En los exámenes complementarios, hemograma, sedimento urinario, ¿no? Que es importante verificar la orina después de las 12 horas de recibir o juntar la orina, ¿no? Verificamos en la base del recipiente del bacín cómo se ha sedimentado la orina. El orocultivo, el 75%, ¿no? Son sales de calcio. La valoración dinámica uterina. Es importante vigilar al útero, a ese embarazo, cómo está el útero, se está contrayendo, no se está contrayendo, cómo está el bebé, se mueve, se patea, hay frecuencia cardíaca fetal. Entonces recién hacemos la ecografía renal. O también la radiografía simple nos ayuda bastante para el diagnóstico. Acá vamos a ver el diagnóstico diferencial de la obstructiva, ¿no? Patología urinaria obstructiva. La pielonefritis, el anterior tema, podemos confundir con ella. Amenaza de parto prematuro, apendicitis, colicistitis, torsión del quiste ovárico. Ya se mencionó, pero es necesario, ¿no? Tomar en cuenta para diagnosticar lo nuestro, que es la patología obstructiva urinaria. Entonces, tenemos que ser peritos para saber la parte física. Luego recién uno va, ¿no? Después de hacer todo eso, recién se va a los exámenes complementarios. ¿Ah? Bien, el tratamiento para la patología urinaria obstructiva. El tratamiento tiene que ser de urgencias. El tratamiento puede ser también conservador y el tratamiento al final es quirúrgico. El tratamiento de urgencias, una ampolla de butilescopolamina, ¿no? Que es un antibiótico, 2 ampollas de metamizol, pues, para la fiebre, en presentación de supositorio, el diclofenaco, si está con menos de 34 semanas de gestación, 10 miligramos de diazepam intramuscular. Por el cólico, ¿no? Tiene que haber relajamiento, ¿ya? Tratamiento conservador de un 80-90%. La paciente tiene que estar en reposo, ¿no? Tenemos que darle analgesia, ¿no? El butilescopolamina, el diclofenaco o dolantina. Tenemos que hidratar 3 litros día, antibiótico, si hay fiebre, si hay sepsis, llevamos urcultivo, si es positivo, ingresa el antibiótico. Y si no, no, necesitamos solucionar lo que está obstruyendo. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico un 20%, ¿no?
Si hay hidronefrosis infectada, ¿no? Obstrucción bilateral o es un solo riñón, ¿no? Riñón único, fracaso, medidas conservadoras. Si con todo esto hemos fracasado el conservador, entonces necesitamos el tratamiento quirúrgico, si es litiasis, si es mioma, etc. El butilbromuro de iosina, la descripción es el mismo, el butil escopolamina, ¿ya? Es un antiespasmódico, ¿no? Abdominal derivado de la escopolamina, por eso se llama butilescopolamina, el medicamento que se utiliza para tratar el dolor y las molestias causadas por cólicos abdominales u otras actividades espasmódicas del aparato digestivo, en este caso urinario. Su nombre comercial, Atroveran buscapina. Generalmente lo conocemos como buscapina. Es eso. Solamente para aclarar esa terminología medicamentosa. Patología urinaria obstructiva. Criterios de ingreso, criterios de alta, las complicaciones. Criterios de ingreso al hospital, dinámica uterina o modificación cervical. Si aparte de tener esta patología y hasta con trabajo de parto, internación. Pielonefritis asociada. Aparte de tener litiasis o mioma, etcétera, está con una pielonefritis asociada, internación. No cese clínica, tratamiento conservador. O sea, hemos fracasado con el tratamiento conservador, entonces hospitalización. Criterios de alta. Tras 24 horas de tratamiento oral, ¿no? Buena evolución y no signos de parto prematuro. Alta. Complicaciones de esto, de una patología obstructiva urinaria, pielonefritis aguda complicada, fracaso renal agudo obstructivo, rotura espontánea de la vía urinaria, ¿no? Y parto prematuro. Esas son las complicaciones. Bien, me aguarda un minutito, la batería se va. Un minutito, nada más. Ya vamos a entrar, con eso hemos terminado la patología, ¿no? De la obstrucción urinaria. Ahora vamos a entrar al sepsis, que es la última parte de la sepsis urinaria. Espérenme un segundito. Vamos a traer. Conectar. Y listo, ahora sí. Bien, cuando ya la infección atravesó el parenquima del aparato urinario, ya está en la circulación, hablamos de la sepsis en el embarazo, de una infección urinaria complicada. Entonces, si hay sepsis de origen urinario, estos son los medicamentos que se aplican en no en forma ambulatoria, sino tiene que ser ya internada casi de emergencia, ¿no? El Aptreonam, que es un medicamento también ya de la tercera generación, la ceftazidima, ¿no? El cefepime, que también es el grupo de las cefalosporinas. Segunda opción está la amicacina. La dosis, cada uno de estos, 1 gramo cada 8 horas, intravenoso, por eso tiene que estar con vía parenteral, por 14 días.
Segunda opción, si no da efecto estos medicamentos, aplicamos la amicacina, 15 miligramos kilo peso día por 14 días. Esos son los medicamentos. Ahí tenemos la presentación de estos antibióticos de tercera generación. El Astreonam es un antibiótico beta-lactámico monocíclico, sintético, pero aislado originalmente de la bacteria Chromabacterium, ¿no? Entonces, estos son los antibióticos de ese grupo. También tenemos la ceftriaxona, ahí está, de 1 gramo de presentación, el cefepime, ¿no? Que viene de 2 gramos, y su administración por vía endovenosa cuando está hospitalizado. Algunos términos y definiciones que se los puse para que podamos comprender un poquito mejor, ¿no?, la lección. Primera infección, hemos hablado de cistitis recurrente, pielonefritis recurrente. Y también hemos hablado de reinfección. Pero entre recurrente y reinfección, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. La primera infección es primoinfección, es la que se produce en un individuo que nunca experimentó una infección urinaria, o sea, por primera vez. ITU, ¿usted ha enfermado alguna vez con ITU? No, jamás, esto es mi primera vez. Eso es primera infección o primoinfección. Recurrente, ¿qué queremos decir recurrente? Ya les había explicado, ¿no? Es la que se produce después de la resolución exitosa de una infección, o sea, se enfermó con cistitis, se enfermó con pielonefritis, se curó con el tratamiento, ¿no? Se curó con el tratamiento, por eso dice resolución exitosa de una infección, se curó, fue exitoso, ¿ya? Se curó, pero con el mismo microorganismo, ¿no?, que aparece hasta 3 semanas después. 3 semanas después nuevamente está con pielonefritis, ¿no? A eso se llama pielonefritis recurrente. 3 semanas después con cistitis recurrente. ¿Qué es reinfección? Aparición de una nueva infección por otro germen. Este es por el mismo germen, el recurrente. Reinfección es por otro germen después de 7 a 10 días de haber sido erradicada con el tratamiento, ¿no? Por la infección urinaria, ¿ya? Por una infección urinaria, erradicada por una infección urinaria. Entonces, esto es otro germen, ¿no? Ha sido por Escherichia coli, ¿ya? Se curó. Pero después de 10 días o 15 días, nuevamente está con ITU, pero ya no, sino está por el estreptococo. Entonces, a eso se llama reinfección. Pregunta de examen. En tema de hospitalización hay que tomar en cuenta la edad gestacional. Mucho cuidado. Está en unas diapositivas anteriormente. Si la señora está por más de 24 semanas, hospitalizar, si hay signos de sepsis, fiebre, ¿no?, anormalidad del tracto urinario, orina fétida, dolor en la espalda, ¿no?, comorbilidades médicas, hipertensa, preeclampsia, etc. El manejo, tratamiento parenteral, ¿no?, antibioterapia, ¿no?, más manejo de la fiebre, ¿ya? Entonces, sueros de rehidratación endovenoso, ¿no? Solución salina del 0.9% que está indicado. El monitoreo del balance de líquidos, diuresis. Aquí juega un rol importante el personal de enfermería, en esta también, porque quienes colocan suero somos nosotros, el personal de enfermería. El tratamiento a horario para bajar la fiebre somos nosotros. El monitoreo de la oximetría de pulso, cuánto está su oxímetro, ¿no? Es importante, no debe bajar de 91. Monitoreo de la actividad uterina y fetal, quienes controlan las maniobras de Leopold, los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, puede ser el obstetra, pero mientras estamos en el turno, no tenemos que confiarnos. Entonces, hay que estar preguntando, señora, ¿se mueve su mamá? ¿Hace cuánto tiempo ya no se mueve? Etcétera, ¿no? Si la paciente no responde al tratamiento después de 3 días, ¿no?,
Están recomendados los estudios, la ecografía de vías urinarias, una pielografía, endovenoso, una urografía, ¿no? Entonces, hay que ubicar posibles obstrucciones o presencia de abscesos, etcétera, presencia de litiasis, piedras en los riñones, puede ser una obstrucción urinaria, ¿no es cierto? Manejo según corresponda. Hay que realizar todos los estudios para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Si no se encuentra nada en los exámenes auxiliares, brindar tratamiento antibiótico según prueba de sensibilidad del urocultivo y evaluar otras fuentes de infección. A lo mejor no es infección urinaria, sino es infección en otro órgano, ¿no es verdad? Muy bien, entonces con esas últimas recomendaciones, nuestras actividades de enfermería, aunque ya se les ha mencionado, pero vamos a repetir en estas dos últimas laminitas. Control de signos vitales, que es básico en todos nuestros pacientes. Cumplir tratamiento, pero en este caso, controlar la fiebre, ¿ya? Cumplir tratamiento con medidas de asepsia y antisepsia en cada procedimiento para evitar infecciones. Explicar la importancia del cumplimiento de la dieta e ingestión de abundantes líquidos. No se olviden, 2-3 litros día, ¿no? Porque está embarazada, tenemos que eliminar toda la toxicidad de ese organismo, de ella y del bebé. Orientar correctamente la técnica para la recolección de orina. Necesitamos realizar los exámenes de orina, tanto de control como para el diagnóstico. Educar a la paciente sobre la higiene personal, limpieza y uso de ropa interior de algodón y el correcto lavado de manos. Informar a la paciente sobre signos de alarma que indiquen una infección de las vías urinarias recurrente. Ya saben ahora qué es recurrente, ¿no? ¿Qué es recurrente? Acá está. ¿Y qué es reinfección? No se olviden. Enseñar a la paciente la importancia de la adherencia al tratamiento, que es importante también, si le está haciendo efecto o no. Orientar a la paciente para que evite el consumo de refrescos, de café, alcohol, ya que son irritantes urinarios. Recomendar a la paciente de abstenerse de tener relaciones sexuales durante la infección y el tratamiento. Esto es importante. Mire, en ninguna de las láminas esto estaba indicando, pero esto es nuestra función decirle, tal vez el médico se olvidó de obviar porque está más concentrado en su diagnóstico y tratamiento. Esto es parte del tratamiento, ¿no? En los días de tratamiento, hasta que salga negativo, la paciente no tiene que tener relaciones sexuales, ¿ya? Ni siquiera con condoncito, nada, ¿sí? Evitar, ¿ya? Luego, vigilar la eliminación urinaria, ¿no? ¿Qué cantidad hay que ver? ¿Qué color, ¿no? Frecuencia, volumen, consistencia, color, olor, con el fin de identificar posibles alteraciones. La administración de medicamentos según lo prescrito para eliminar los síntomas mostrados por la proliferación microbiana. Enseñar a la paciente los signos y síntomas de infección de las vías urinarias, ¿no? Tenemos que indicar por si haya una infección recurrente. Incentivar a la paciente para que aumente la ingesta de líquidos para prevenir la infección de las vías urinarias. Incentivar a la paciente para que consuma vitamina C y reducir el crecimiento bacteriano. Enseñar a la paciente una buena higiene perineal, así como el correcto lavado de manos. Realizar confort del paciente, que es nuestra función, comunicar cambios en el egreso del paciente, retroalimentar la información brindada en el ámbito hospitalario y resolver algunas dudas. Bien. Entonces, chicoquitos, hasta aquí casi nos ha dado 18 con 6 minutos. Y el otro tema es el siguiente. A ver. Es este tema, el embarazo múltiple.
Ese es el otro tema, chicos, ¿ya? Vamos a ponerle la fecha del otro, me estaba olvidando. Ahí. Ya está. Ya. Entonces, el embarazo múltiple como tema número 24. Tema número 24. 24. ¿Qué estamos observando, chicos, aquí? ¿Qué estamos observando? Se observa ese dibujo animado que tengo ahí en la carátula del tema 24. ¿Se observa, chicos? Sí, dicen. Un angelito. ¿Qué hay acá? Dos bebés. Dos bebés. Dos bebés, Dos. Un dice. embarazo de 2 bebés, dicen. Muy bien. ¿De qué presentación están? ¿Presentación cefálico o podálico? Podálico. Podálico, ¿no? Ya, eso podemos rescatar ya. ¿Cómo ven la vasillita? ¿Qué tamaño? ¿Es pequeñito? Grande. Grande. Muy grande, ¿no? Muy grande. ¿Qué tenemos aquí en la carita? ¿Qué significará en este dibujo animado ese rojito? ¿Recuerdan la terminología, las manchas en la carita? ¿Qué se llama esto? Pigmentación. Cloasma gravídico, ¿no? Cloasma gravídico. Bien, entonces se trata de eso, de un embarazo múltiple, el tema número 24, donde hay un embarazo, ¿no? Puede ser doble, triple, cuádruple, quintuple, ya, por eso es múltiple. No les puse gemelar, porque gemelar es esto, solo dos, ¿sí? Donde va a haber cambios, no solamente por un bebé, sino esta vez por 2, por 3. Entonces, el agrandamiento del abdomen no es lo mismo que de un bebé. Por eso les decía, ¿qué tamaño está acá? ¿No? Hay una distensión, una sobredistensión del útero. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas placentas tendrá esta señora? Acá hay uno y acá hay otro. ¿Cuántas placentas? Supuestamente. ¿Sabe qué? Vamos a la otra ¿Cuántas placentas tendrá este embarazo? hora. Dos, ¿no es cierto? Dos tiene. Imagínense, si por una placenta tenemos la producción de la hormona gonadotropina coriónica y esta señora embarazada por un bebé presenta náuseas y vómitos 3 meses, por 2 bebés, ¿cómo serán las náuseas? ¿Cómo será, chicos, las náuseas? Y los vómitos, ¿cómo irá a ser por 2, por 3? Vamos, vamos, participen. ¿Están ahí? Dicen, disculpe, ¿cómo era su pregunta? ¿Cómo será los vómitos y las náuseas por un embarazo múltiple? ¿Cómo será? Más recurrente, le dicen más seguido, Muy con mayor bien. intensidad. Exactamente. Entonces va a haber una hiperemesis gravídica. Ya hemos avanzado ese tema, ¿no es cierto? Entonces, estas pacientes que tienen embarazo múltiple van a tener una hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Por la mayor producción de la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, la infección de las vías urinarias, ¿cómo va a ser en esta paciente? Del tema anterior. También, ¿no es cierto? Va a tener más infecciones de las vías urinarias. Ya, entonces, en un embarazo múltiple, el riesgo es mucho mayor, ¿ya? De eso se trata. Bien, como tarea, no lo van a subir a la plataforma, pero sí lo van a tener en su tarea. Van a poner qué diferencia hay entre mellizo y gemelos. La diferencia de términos, mellizo y gemelos. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Bien, vamos a entrar con el concepto, el embarazo múltiple. Se define como el desarrollo simultáneo en el útero de 2 o más fetos.
Se define como el desarrollo simultáneo en el útero, en el vientre de 2 o más fetos. El término gemelo se refiere a cada uno de 2 o más hermanos nacidos en el mismo parto. Mire, hay 2 definiciones. El embarazo gemelar corresponde al 1% de los nacimientos. O sea, de 100 embarazos, 1 puede ser gemelar, ¿no? Entonces, actualmente esto está aumentando. Antes era difícil encontrar un embarazo múltiple, pero actualmente ya es un poco más la incidencia por la fertilización asistida, que es una de las causas que da un embarazo múltiple. Morbimortalidad, está en rojo, mire, peligro. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor en los embarazos dobles que en los embarazos únicos. Por lo tanto, nos está diciendo que esto es más riesgoso de un embarazo normal. Si con un embarazo normal tenemos alta tasa de mortalidad, por embarazo múltiple es más. Por eso se considera alto riesgo obstétrico. El embarazo se define como el desarrollo simultáneo, o sea, al mismo tiempo, quiere decir, en el útero de 2 o más fetos. El término gemelo se refiere a cada uno, ¿no?, de 2 o más hermanos nacidos en el mismo parto. Embarazo gemelar es el 1% de los nacimientos. La mortalidad 4 veces mayor que un embarazo normal. Etiología. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Aquí les voy a hablar. Los métodos de reproducción asistida que actualmente es de moda, ¿sí? El embarazo in vitro, la fertilización, todo eso. Herencia, la edad materna, ¿en qué edades más se presenta el embarazo múltiple? La raza negra, el estado nutricional. Métodos de reproducción asistida. La gonadotropina, ¿no? El citrato de clomifeno, el aumento de embarazo múltiple es del 16 al 40%. Por toda esta utilización que se utiliza para fertilizar ese útero, por este listado de hormonas, ¿ya? Entonces, también acá en la reproducción asistida está el embarazo in vitro, se encuentra también. La herencia, que es un factor. Si tu abuela, tu tatarabuela tuvo embarazo gemelar o múltiple, tú también tienes las posibilidades, ¿no? De 2 a 4 veces mayor probabilidad. Importa más el historial familiar materno que del hombre, ¿no? Que del hombre no es mucho tanto la genética, sino en la mujer, ¿ya? El género acá está definiendo, más es en la mujer. La edad materna, ¿en quiénes se va a ver más el embarazo múltiple? ¿En las más jovencitas o en las más mayores? Es en las más mayores. Por esto también, por esta otra causa, que es la reproducción asistida, ¿no? Ha esperado hasta 20 años, no se pudo embarazar, 25, no se pudo embarazar, y hasta los 30 con otra pareja no se pudo embarazar. Al final recurren ya mayorcitas a una reproducción asistida. Por eso se observa que entre 35 y 40 años, ¿no?, se observa el embarazo gemelar. La paridad, ¿no?, es mayor cantidad de la FSH a los 37 años. La producción de la folículo estimulante, ¿no?, es a esta edad, por eso también que es un factor determinante en la edad. La raza negra sí se ha hecho investigaciones en qué raza se encuentra más embarazos gemelares, en la raza mestiza, morena, blanca, negra. En este caso es la raza negra. Mayor cantidad, porque la raza negra produce mayor cantidad de la folículo estimulante. Entonces siempre están, ¿no?, siempre están ovulando y ovulando, ¿no? En Nigeria, por ejemplo, 1 de 20 embarazos son gemelares en Nigeria, los negritos. El estado nutricional sí influye un poquito, pero está, ¿no? Mujeres latas, o sea, las mujeres corpulentas, ¿no?, tienen entre 25 y 30% más embarazos múltiples, ¿no?, porque tienen mayor cantidad de ácido fólico. Bien, estos son algunas determinantes que puede, ¿no es cierto?, influir
en un embarazo múltiple. Bien, la estadística. Un segundito. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, la estadística, he buscado la estadística en Bolivia, no lo he encontrado, chicos. De todas formas, a ver, mañana voy a entrar al programa de salud sexual reproductiva a ver si consigo. Simplemente tengo una estadística general. Ya, el embarazo múltiple ha aumentado de forma abrupta, o sea, rápido ha aumentado durante los últimos 25 años, dado el auge de los tratamientos de fertilización asistida. ¿Ve lo que les decía? Porque esto ya lo había leído. Ya, entonces, por eso es que últimamente se ve hasta octilicios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien. El 1.6% es espontáneo, o sea, se han embarazado así por genética, ¿no? Por la parte de la herencia, ¿no es cierto? En forma espontánea, de 1 a 6%. El monocigoto es de 3 a 5 de cada 1000. Monocigoto. ¿Qué quiere decir? Un espermatozoide, un óvulo, y en el transcurrir de su segmentación se ha partido en dos sacos gestacionales. A eso se llama monocigótico. En Estados Unidos el 3% los recién nacidos son de embarazo múltiple, ¿ve? Porque en Estados Unidos es prácticamente por la fertilización asistida. Bicigoto se observa de 4 a 50, ¿no? De 4 a 50 embarazos bicigóticos de 1000 embarazos. ¿Qué significa eso? El bicigoto es 2 óvulos con 2 espermatozoides. En cambio, el monocigoto es un óvulo con un espermatozoide. El bi quiere decir 2 óvulos, cada uno con su espermatozoide. Vamos a ver esta clasificación de cómo luego posteriormente se desarrolla, ¿ya? El bicigoto es prácticamente un embarazo gemelar o múltiple que va en forma normal, en forma adecuada, con buen pronóstico. Aquí es el problema. Vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Sí? Acá tenemos que aprender muy bien, de acuerdo a la segmentación de los días, se encuentra una subclasificación importante que tienen que aprendérsela, ¿ya? A mayor número de fetos, mayor porcentaje son mujeres, ¿no? A mayor número de fetos, mayor porcentaje son mujeres. O sea, cuanto más fetitos, quintilicios, trillizos, entonces el porcentaje va a ser relacionado con las mujercitas. Bien. Aquí vamos a quedar. El desarrollo simultáneo de 2 o más embriones en la misma gestación. Acá vamos a quedar. Este cuadrito es interesante. Vamos a explicar y aquí vamos a quedar. Hay asociación con morbimortalidad. De hecho, un embarazo gemelar de 2, de 3, de 4 está relacionado con el riesgo de mortalidad. También esto está relacionado con las malformaciones. Por eso les decía, esto de aquí, el monocigoto, es peligroso.
por este tema de malformaciones, ¿no? Los siameses, por ejemplo, ¿no? Están cogidos de la cabecita, del bracito, del abdomen, del recto, y todo eso tiene sus terminologías que también vamos a hablar del pálagos, ¿ya? También, ¿no? Cuando es embarazo gemelar, el espacio del útero, si bien se ensancha tanto, pero para 2, para 3 ya no hay espacio, para 4 menos espacio, entonces los bebecitos nacen más pequeños, prematurez. Morbimortalidad materna por 2, ¿sí? Se duplica. La incidencia, esta incidencia, mire gemelar, de 2, trillizos, quintuples, cuatruples. Gemelar es casi 1 entre 80 a 100 embarazos. De 100 embarazos, 1 puede ser embarazo gemelar de 2 bebés. Trillizos, de 400 embarazos, de 6,400 embarazos, ¿no? 1 puede ser trillizo. Entonces, esto es casi difícil. Más difícil los quintuples, los cuádruples. De 512,000, 1 se va a presentar el cuádruple, de 512,000 embarazos. Los quintuples es más poquito, de 40,960,000 embarazos, 1 va a haber un quintuple. Entonces, totalmente, casi, muy pocas veces se presenta el quintuple, ¿no? Generalmente gemelar, hasta trillizos tenemos, ¿no? 1 entre 6,400 embarazos. Gemelar, 1 entre 100. Cuádruple, 1 entre 512,000 embarazos. Quintuple, 1 entre 40,960,000, ¿no? Perdón, 40,960,000. Ay, por Dios, estamos mal con los números. 40,960,000, el quintuple. Entonces, casi, ¿no? En Bolivia casi no hemos llegado a esto. A trillizos sí, cuádruples. Yo creo que se ha presentado 1 el año pasado, ¿no? Entonces, todo esto está más o menos relacionado con la ley de Helling. Con la ley de Helling, el 80% de todo lo que hemos hablado está relacionado con la ley de Helling. Esta es la ley de Helling. Ahí vamos a quedar. ¿Listo? Vamos a explicar la ley de Helling la próxima. Hasta acá. Hasta aquí. Vamos a guardar. Y voy a dejar de compartir. Ya, chicoquitos. Entonces, el tema de infecciones de las vías urinarias lo voy a pasar. Esta noche se los paso para que puedan repasar, ¿ya? Y puedan ya tener también, ¿no? Los chicos que van a presentarse el día viernes conmigo para la revisión de su álbum, ya lo tengan también. En relación al tema de embarazo múltiple, recién hoy día hemos empezado. Vamos a continuar el día miércoles ya para luego, posteriormente, también llevar algunos chicos se han adelantado en la primera revisión, ya han presentado la infección de las vías urinarias, ya algunos, no todos. Tampoco se les había dicho, solo era hasta toxoplasmosis, pero se han adelantado, no hay problema. Y con este grupo que viene, va a ser el día viernes que tenemos 28 estudiantes que nos faltan. Ya, chicos, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles a las 6:30. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Licen, se escucha. Dicen, ¿podría volver a repetir, por favor? Se escucha entrecortado. ¿Verdad? Ya. Les decía que la tareita que tienen van a averiguar las dos terminologías que es gemelos y mellizos. ¿Qué diferencia hay entre gemelos y mellizos? El tema de las infecciones de las vías urinarias lo voy a pasar a la plataforma, ¿sí? Ya lo van a tener. Vayan avanzando con ese tema de las ITUS en su álbum, ¿ya? Y también, ¿no? El tema de embarazo gemelar,
hasta donde están viendo, pueden ir avanzando también los que desean. Y los que no, después de terminado, lo terminan el día miércoles y para el viernes ya estaríamos revisando hasta el tema 24. Ok, que nos falta pocos estudiantes, 10, 20, 28 estudiantes nos falta para revisar su álbum. Al primer grupo, felicitarlos, han completado, ¿no? Algunos se han destacado más que otros, realmente unos dibujos muy lindos, muy completos, muy ordenados, ¿no? Y así esperamos que también presenten el segundo grupo en forma ordenada, por temas, dibujos muy explícitos. El tema no solamente tiene un dibujo, un tema tiene varios dibujos. Váyanse a los temas que yo les he pasado con imágenes, pueden sacar de ahí, pueden copiar. Pero ustedes tienen que dibujar, no pegar, sino dibujar, poner sus partes, nombres y todo eso. ¿Está bien, chicoquitos? Con esto nos vemos el día miércoles, 6:30. Está bien, dice. Está bien, Listen. Muy bien, Eliana, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos el miércoles. Lice, ¿Sí? Lice, disculpe, buenas tardes. Lice, Hola. hoy día nos tocaba práctica al grupo que correspondía hoy día lunes. Y nosotros, todos nuestros del grupo, nosotros fuimos a la práctica, pero esperamos hasta las casi 11 Ya. de la mañana en la Ay, universidad. Y no habíamos escuchado que, digamos, lo habían cambiado de horario. Micaelita,